No nos salgamos del tiempo de Dios queriendo acelerar los procesos que Él tiene para nosotros. Repito, no nos salgamos del tiempo de Dios queriendo acelerar los procesos que Él tiene para nuestras vidas. Estamos terminando hoy la serie de temas, desviaciones divinas hacia tu destino. Hemos estado estudiando la vida de José, una vida que hemos visto, una vida que sufrió, una vida que batalló, una vida que pasó por momentos muy difíciles, pero que en todo este proceso de sufrimiento nos dimos cuenta que en todo momento Dios estuvo con él, Dios estuvo con José, y finalmente Dios permitió que José saliera de esos 13 años aproximadamente de desviaciones, 13 años de persecuciones, 13 años de posiblemente de pasar por momentos de tristeza, de amargura. Sin embargo, repito, Dios estuvo con él en todo este proceso. Y hoy quiero que veamos el aspecto, ya para terminar y cerrar este tema de desviaciones, hablar acerca de la paciencia en las desviaciones. La paciencia en las desviaciones. Y sabe que vivimos vidas muy aceleradas. Es muy común que no nos guste o no nos gusta esperar tan sencillo como estar en una luz roja en el semáforo o estar esperando en el tráfico, y todo esto puede frustrar a algunos o nos puede frustrar a algunos, y quizá es algo que batallamos. Y el solo hecho de estar quizá en alguna clínica esperando a ser atendidos, en fin, y son momentos donde nuestra paciencia es probada, y sin embargo la espera con la que más batallamos, y voy a pedir que veamos esto en las notas, por favor, en las notas del Centro Mundial de Oración, la espera, y sin temor a equivocarme, la espera con la que quizá más batallamos es el hecho de saber esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y número uno, parece que en esos momentos cuando desesperamos, parece que Dios ya se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque sigo viniendo a la iglesia, sigo siendo fiel a Dios en esto, sigo siendo fiel a Dios en aquello otro, soy persistente, soy consistente en los grupos familiares, hago todo lo que se me pide, hago todo lo que siento que Dios me está pidiendo que yo haga, y pareciese que Dios ya se olvidó de mí. Pero mire, le voy a decir algo, y con todo respeto, pero Dios nunca está apurado. Dios no está apurado. Es común ver a través de hecho a través de las escrituras, donde se le cuestiona a Dios, y en muchas ocasiones el pueblo de Israel, el salmista, varios escritores en la palabra de Dios, donde se puede percibir cierta desesperación de parte del escritor, y pidiéndole al Señor, y quizás hasta reclamándole al Señor que hasta cuándo Él va a hacer algo. Y de hecho el salmista en Salmos 13:1 dice la palabra, está en sus notas, el salmista cuestiona a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Y estoy hablando aquí de alguien que conocía a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero llega el momento en que el mismo salmista, el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, cuestiona a Dios y le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me vas a seguir olvidando para siempre? Y la realidad es que las circunstancias que nos rodean nos presionan, y de alguna forma no permiten que veamos más allá de mi necesidad, no permiten que veamos más allá de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y por eso parece que las oraciones son infructuosas, huecas. Parece que nuestro clamor no parece pasar más allá de los techos de nuestras casas, de las iglesias, de los templos, en fin. Pareciese que hasta ahí llegan y ahí topan y se regresan. Y existe una desesperación,
Y parece que todo esto, hermanos, amigos, nos inquieta y nos incomoda. Y nos preguntamos, ¿por qué será que Dios está tardando conmigo? Es que tengo años estándole pidiendo esto al Señor y estoy creyéndole esto al Señor y tengo meses de estarle pidiendo al Señor esto y pareciese que no salimos de esa situación, no salimos de esa desviación. Pero yo quiero decirle que Dios no está apurado. Dios no está en apuros, o mejor dicho, no está apurado. Quizá usted y yo sí queremos que Él obre de cierta forma, como usted dijo que querramos que Él obre, nos desesperamos, en fin. Pero la cuestión aquí, el hecho es de que Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y hay una promesa hermosa, y esto me lleva al punto número 2, y es el hecho de que Dios bendice a los que esperan en Él. Dios bendice a los que esperan en Él. Sabe que cuando esperamos, muchas veces llegamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo. Cuando uno espera a alguien y se tarda más de lo que quedamos de vernos, en fin, uno a veces le reclama, ¿sabes qué? Te esperé 1 hora o te esperé media hora, me hiciste perder tiempo en este momento que te estuve esperando. Y uno tiende a pensar que esperar es igual a pérdida de tiempo. Sin embargo, en el cronómetro de Dios, en el tiempo de Dios, no es así. Es interesante que la Biblia nos dice en el libro de Lamentaciones 3:25 al 26, dice la palabra de Dios, dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ha estado esperando en Dios? Yo creo que si todos en algún momento, o quizá ahorita mismo, estemos esperando una respuesta de parte del Señor hacia alguna situación en nuestra vida. Mire, la Biblia misma nos dice que Dios es bueno a quienes esperamos en Él. Y de alguna forma, uno pudiera decir, bueno, está bien, qué bueno que Dios es bueno, pero que no se tarde tanto. Dios es bueno para los que esperamos, pero que no se tarde tanto. Mire, aquí el detalle es que podamos entender qué significa esperar en Jehová. ¿Qué significa esperar en Dios? A veces, cuando decimos que estoy esperando en el Señor, hermano, tenemos la idea de que esperar en el Señor es quizá estar en un sillón, en un reclinatorio y estar diciendo, pues, Señor, aquí estoy esperando que tú hagas algo, en alguna mecedora, y decir, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando en Jehová. Mire, no es así, no es la forma en que la Biblia demuestra o la Biblia nos dice que debemos esperar en Él. Lo que significa es que no nos salgamos del orden de Dios y tratemos de buscar solución al problema a nuestra manera. Es decir, no es estar sentado, sino que de alguna forma ustedes esperen que Dios obre, que el Señor empiece a obrar en ese asunto en su vida. ¿Sabe que corremos el riesgo cuando desesperamos, cuando nos desesperamos de que Dios no nos haya contestado? Corremos el riesgo de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Y obviamente esto me recuerda a lo que el salmista, o mejor dicho, cuando Abraham, él estaba esperando el hijo de la promesa con su esposa Sara. Y pasan los años, literalmente pasan años, una década, y parece que no pasa nada. Y de repente su esposa Sara le dice, ¿sabes qué? Pues no te voy a poder dar hijos, pero ahí está mi sierva Agar, métete con ella y pues que ella te dé un hijo, ya para que se te quite eso de la cabeza, hombre. Y aquel hombre ni tardo ni perezoso, ¿no? Abraham tiene esa intimidad con Agar, con la sierva, y obviamente conocemos la historia. De esa relación nace Ismael. Sin embargo, el producto o lo que resultó de esta relación, lo que resultó de esta desesperación de Abraham y de Sara, resultó ahora sí que en problemas para la misma Sara, problemas para el mismo Abraham. Y obviamente el hijo
hay una bendición sobre Ismael. Sin embargo, hasta el día de hoy, el siglo XXI, los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel, está batallando hasta el día de hoy por los países árabes que están alrededor de él, que hasta el día de hoy están tramando literalmente aniquilarles como nación. Y ellos, los pueblos que están rodeando a Israel, que son los descendientes de Ismael, gran parte de ellos, tienen una contienda diaria, prácticamente de todos los días, a diario, en contra del pueblo de Israel. Y todo esto, obviamente, no era la intención de Dios. La intención de Dios, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios no añade tristeza con esa bendición. Pero cuando nos adelantamos a esa bendición, cuando queremos hacer las cosas a mi manera, ¿por qué? Porque ya me desesperé. Porque está bien, estoy pasando por eso, pero yo tengo que hacer algo. Y cuando nos adelantamos a ese proceso de Dios, lo único que hacemos es que estamos lastimando el propósito real, el propósito genuino de Dios. Y tratamos de agregarle algo. Y esas cosas que agregamos al propósito de Dios nos van a afectar, y créame, nos van a afectar en aspectos que usted y yo ni nos imaginábamos. Por eso, Dios bendice a los que realmente esperan en Él. Entonces, esperemos en Dios, en el tiempo de Dios. Créame que Dios nunca se equivoca cuando nos hace esperar. Cuando Él hace que esperemos, es por un bien, es para beneficio de cada uno de nosotros. Y una y otra vez encontramos ejemplos en la Biblia de que es mejor esperar en Dios. Y obviamente en la vida de José, que hemos estado hablando de José en las últimas semanas, ahí en el Génesis, nunca vemos que José se haya como que desesperado, ¿no? O que haya actuado adelantándose al proceso de Dios. No vemos eso. Obviamente él le pide al copero que lo recuerde y que le hable de él al faraón. Pero de eso a más, no vemos que José de alguna forma se haya adelantado al proceso. Sino que vemos que cuando él estaba en casa de Potifar, él es siervo, él sirve ahí. Cuando él estaba en la cárcel, él sirve también ahí. Entonces, vemos que hay una perseverancia en José de él estar esperando en el tiempo de Dios y no desesperarse en lo que Dios quería hacer en la vida de él. Y obviamente vemos cómo José sale y él llega a ser, o él viene a ser el segundo después de Faraón. ¿Y por qué? Porque él esperó. Porque él decidió seguir confiando en Dios en toda situación. Entonces, a manera de conclusión, ser paciente no es algo grato, no es algo que nos agrade, no es algo fácil. Todo lo contrario, la tendencia nuestra como humanos es tomar cartas en el asunto, ¿no? Y si no se hace la cosa, ¿qué hago? ¿En qué te ayudo para salir adelante? ¿O qué hay que hacer? Y esa es nuestra actitud. Y a veces buscamos a Dios de esa forma. Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Lo hago? Bueno, y ese silencio lo interpretamos como, bueno, entonces yo lo hago. Pero miren, no es así. Vamos a esperar en Dios. Y cuando esperamos en Dios, va a haber bendición. Y cuando desesperamos, sin darnos cuenta, dañamos el plan de Dios para nosotros. Y créame que el plan de Dios siempre será mejor. Y el tiempo de Dios es mejor para nosotros. Siempre, siempre. Y créame que en algunas etapas de mi vida he comprobado eso. Es bueno esperar en Dios. Es mejor esperar en Dios. Dios tiene lo mejor para nosotros. Cuando Dios, mire, cuando usted está pasando por un proceso donde Dios le hace esperar, no se adelante. Apriete los dientes un poquito. Apriétese los pantalones un poquito y espere en Dios. Vamos a confiar en Dios. Es decir, Señor, tus tiempos, yo sé que tus tiempos son mejor para mí que si yo me adelanto, que si yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Sabe que eso echa a perder
vidas. Eso, la desesperación echa a perder matrimonios. La desesperación echa a perder ministerios por completo. Y de alguna forma conviene que esperemos. Siempre la espera en Dios es mejor. Esperar a que Dios termine el proceso en mi vida es mejor. Y no aborte ese proceso. No se salga del proceso que Dios tiene para usted. Porque en ese proceso nos metemos en muchos problemas. Y vamos a batallar más después. Vale más esperar en Dios. Vale más confiar en Dios. Y para conversar, hermanos, ahí en sus notas, si puede ver ahí una pregunta al final, en sus propias palabras, me gustaría conversar en esto en el grupo familiar. En sus propias palabras, ¿por qué es peligroso no esperar en Dios? ¿Por qué es peligroso no esperar en Dios? Y quisiera que esto lo comentaran en breve, ahí en el grupo familiar. Y créanme que hay riesgos, hay peligros graves cuando no aprendemos a confiar en Dios, cuando no aprendemos, hermanos, a esperar en Dios. Así que yo les animo, les invito a que en medio de esta desviación, en medio de este problema, en medio de la situación que podamos estar pasando, yo le invito a que esperemos en el Señor. Y de alguna forma Dios permitirá, Dios hará que al salir de esa desviación, al salir de ese problema, la bendición de Él sobre nosotros sea una bendición completa. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas que es mejor esperar en ti, que no desesperemos, que no caigamos en desesperación, sino que esperemos en ti, y que cuando confiamos en ti, cuando esperamos en ti, Señor, obtenemos tu bendición completa. Y la bendición tuya, Señor, es la que enriquece, dice tu palabra, y no añade tristeza con ella. Te doy gracias por mis hermanos. Sé con ellos en toda esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Le invito para que lo comparta con sus amistades, con familiares. Le invito para que se suscriba, por favor, también. Si no lo ha hecho, hágalo. Póngale un like, un me gusta. Si gusta ponerle un comentario, también sería de tremenda bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Les amamos.